Gonzalo Celac, soy el titular de Salud Pública de la facultad, este, y nos acompañarán en esta clase el profesor Flavio Landra y el profesor Esteban Battioni, que después en algún momento se va a incorporar, pero bueno, con ellos nosotros tres vamos a ser los que vamos a ayudarlos a recorrer este camino de la salud pública. Ya ustedes están, digamos, entrando en el final de la carrera y la verdad que este espacio va a permitir un nivel de integración que nos interesa mucho desarrollar, sobre todo porque en el ejercicio profesional posterior se van a encontrar con algunas realidades que nos interesa que ustedes puedan conocer de antemano y poderse preparar para esa circunstancia, que tienen que ver con el sistema de salud, que tienen que ver con el ejercicio profesional, cuestiones vinculadas a la calidad y la seguridad del paciente, cuestiones vinculadas también a las modalidades de pago de los profesionales dentro del sector y en consecuencia y también una mirada comparativa con otros sistemas de salud. Así que bueno, Flavio, si querés poner la otra. Esta materia consta de seis componentes, una unidad 1 que vamos a empezar a ver hoy. En cada uno de los encuentros vamos a ir desarrollando en la medida de lo posible y tratando de seleccionar y priorizar aquello que se dice. En esta primera parte vamos a hablar un poco de la evolución histórica de la salud pública y de la epidemiología, hablar un poco sobre los usos de la epidemiología y la aplicación a las funciones de salud pública, de la cuestión de la calidad de las organizaciones sanitarias, de las dinámicas de las condiciones de salud y la transmisión de la enfermedad, recordando algunas de las cosas que ustedes han estado viendo en el transcurso de la carrera. Este año, como el año pasado, son años en donde los contenidos van a estar atravesados por la pandemia. En consecuencia, cuando en este primer módulo nos vamos a referir a algunas patologías y algunas situaciones específicas en materia de incidencia, prevalencia y una mirada más epidemiológica, lo vamos a hacer no solamente teniendo en cuenta la cuestión del dengue, alguna de nuestras enfermedades endémicas, sino también este componente tan importante de la pandemia que ahora ha llegado al mundo para quedarse por lo menos durante estos años. En segundo lugar, en la segunda unidad, vamos a mirar con una óptica sistémica la organización sanitaria de la Argentina, cuál es la estructura, cuáles son las características, cuál es un poco la lectura que se puede hacer respecto del modelo prestador y del esquema de financiamiento que tiene el sistema sanitario argentino, cuáles son los niveles de organización, los problemas que uno verifica graves de integración entre primero y segundo nivel, ¿no? El funcionamiento de los centros de salud comunitaria y todo lo que tiene que ver con un esquema en donde, como ustedes saben, hay un proceso de descentralización importante en las provincias, pero al mismo tiempo convive esto con una falta de dirección y de gobernanza del sistema a nivel nacional, pero también a nivel provincial, porque a nivel provincial las provincias suelen reproducir algunas distorsiones de las cuales se quejaban históricamente de la nación. Entonces la descentralización también ahí es acotada, ¿no? También ahí en este espacio vamos a hacer algunas comparaciones con algunos sistemas sanitarios de América Latina. Vamos a hablar un poquito sobre Colombia, sobre Chile, sobre Uruguay, sobre Brasil, que son un poco los más cercanos que tenemos, donde se han producido algunas innovaciones que nos interesa destacar, ¿no? En particular en Brasil, todo lo que tiene que ver con el programa de salud familiar, el Saúl y la familia, el programa de Uruguay, que ha sido un programa muy interesante y exitoso en cuanto a que ha reorganizado el sistema sanitario uruguayo,
la presencia tanto de Chile como de Colombia en los temas de calidad y seguridad del paciente que la atraviesan, que son también importantes. En la unidad 3 vamos a analizar un poco uno de los déficits más importantes que tenemos en nuestro sistema sanitario, que es el tema de las políticas, cuál es la forma de representación y cómo se traducen esas políticas sanitarias a nivel del ministerio, cómo se plantean los esquemas de planificación y organización. También trataremos de ver y de tener una visión regional e internacional sobre la materia, que ustedes conozcan un poco más acerca de la OPS, la OMS, el rol del Mercosur, también el rol de Naciones Unidas, del Banco Mundial, el enfoque de alguna manera de salud global, que hoy está más vigente que nunca y que no se puede dejar de observar detenidamente. En la unidad 4 vamos a mirar específicamente el tema de los recursos humanos, todo lo que tiene que ver con la formación de los recursos humanos, la distribución, la calidad de la formación, algunos cuellos de botellas que empezamos a tener en algunas especialidades. Ustedes vamos a tratar de ahí de hacer una cosa interactiva, pero se van a dar cuenta ustedes de que en algunas cosas creemos que hemos resuelto el problema justamente porque tenemos una producción de médicos, pero bueno, hay algunas falencias cada vez más importantes. Ahí están avisando de que hay gente en la sala de espera, Flavio, ¿no? A ver, si lo encuentras. ¿No hay? Bueno, también vamos a ver un poco el tema de los recursos físicos, la tecnología, que como ustedes saben, hoy son claves y fundamentales, sobre todo en particular el tema de medicamentos, que son aliados, pero también se pueden llegar a convertir en un esquema que termine distorsionando el modelo prestador, dado que uno muchas veces se pone a la tecnología por encima de lo que es el rol clave y fundamental de la atención médica y se pierde de vista esto que es tan importante, que tiene que ver con el conocimiento médico para la atención del paciente, ¿no? Me quería acordar de cómo se llama, ahora me acordé cómo se llama la palabra, hablamos de fascinación tecnológica, ¿no? Muchas veces esa actitud que tienen algunos profesionales por poner en el centro de la cuestión de la tecnología, olvidándose de que siempre se trata de algo que necesita, la atención médica necesita de un proceso de análisis, de estudio y de reflexión sobre esa situación particular de cada uno de los pacientes que se tienen que atender, y eso, vuelvo a repetir, necesita, incluso la prescripción, necesitan de un proceso previo, no es una simple anotación de lo que creemos. Entonces eso necesita estar fundamentado y necesita tener de alguna manera un respaldo en el conocimiento en el momento en el cual uno tiene que prescribir. Después vemos en el sector algunas distorsiones muy importantes por el hecho de que la prescripción pareciera ir como una consecuencia natural, cuando en realidad, vuelvo a repetir, es un proceso que requiere el uso de información y requiere también el uso del análisis y la inteligencia puesta en función de lo que existe en el mercado y también de lo que el paciente requiere. En la unidad 5 vamos a ver un poco la mirada de la economía de la salud. Es una mirada que ustedes de alguna manera no han visto. Vamos a acercarle la mirada respecto de cómo se financian los sistemas sanitarios, cuáles son los límites. Salud compite con otras áreas y es bueno también que tengan una mirada de lo que pasa con el financiamiento de la salud en la Argentina. Una de las debilidades que nosotros tenemos es que tenemos un sistema que hemos denominado procíclico, es decir, que cuando la actividad económica es positiva, cuando el ciclo económico es positivo,
los ingresos son importantes y todo funciona perfectamente. El problema es cuando hay caída de la actividad económica y entonces eso impacta directamente sobre el sistema sanitario y en el momento en el cual la gente más lo necesita. Por eso ustedes van a ver muchas variaciones en términos de los ingresos de los financiadores más importantes, que son las obras sociales. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un sistema sanitario en donde casi 2/3 de la población tienen alguna cobertura sanitaria a través del modelo de seguro, a través de la medicina prepaga o a través de la cobertura de programas públicos como el PAMI o el programa del sistema de obras de la seguridad social. 1/3 aproximadamente de la población se atiende en el sector público y esto varía de una provincia a la otra. Vivimos en Santa Fe, en donde en Santa Fe aproximadamente un 40% de la población se atiende en el sector público, el 60% tiene algún esquema de cobertura, de la seguridad social o de la medicina privada, en tanto que, por ejemplo, en la capital federal, el 80% de la población tiene cobertura formal, en tanto solo el 20% cuenta con el sector público. Por eso es que en la capital federal, como habrán visto ustedes, ahora con el tema de la pandemia, esa discusión se agita fuertemente, primero porque se llena el sector privado, porque el sector privado atiende fundamentalmente a estos sectores, y después porque en el sector público viene gente de la provincia de Buenos Aires que está en los límites en donde se viene a atender históricamente a la ciudad de Buenos Aires. La unidad 6 tiene que ver con las personas y el sistema de salud, y ahí vamos a hacer un recorrido sobre los derechos, la accesibilidad, también las responsabilidades de la población, no solamente los derechos, sino que también el ciudadano tiene algunas responsabilidades respecto de cómo usar el sistema y cómo respetarlo. Ustedes saben que aquí hay una realidad muy difícil, que es la presencia del profesional en algunos de estos lugares, con casos de agresión, con problemas serios que tienen que ver con algunas dificultades que se empiezan a dar a través bueno, como ustedes saben, del empobrecimiento de la población, pero también de la situación de violencia que se aumenta, sobre todo en el caso de los efectores de salud. Vamos a hablar ahí del rol de los profesionales en el cuidado de la salud, del enfoque interdisciplinario, del enfoque de género, educación, comunicación y todo lo que tiene que ver con la relación profesional y la consulta, comunicación e información. Bueno, una recorrida, como ven ustedes, por algunos contenidos que no son los contenidos históricos, que no son los contenidos, digamos, del ejercicio profesional, pero sí que tienen que ver con el ejercicio profesional. Digamos, es una condición necesaria, pero no suficiente, el hecho de que ustedes conozcan cómo se hace una cirugía, cómo se atiende un paciente, pero también tienen que conocer y saber dónde se desenvuelve, cómo es el sistema que los contiene, ¿no? Entonces, un poco esta materia intentará darles ese contexto de cómo es el ejercicio laboral. Eso les pedimos, que no tengan temor. Yo sé que este es un canal difícil de generar comunicación, pero que ustedes tengan la posibilidad de preguntar cuantas veces crean necesario acerca del ejercicio justamente profesional en esos contextos complejos, en estos contextos tan fragmentados. Bueno, finalmente, bueno, después le pasamos ahí, va a estar la bibliografía recomendada. Va a estar dentro de la bibliografía recomendada y teniendo en cuenta, como les decía inicialmente, el tema de la pandemia, que en el 2020 y el 2021 estamos viviendo una situación excepcional y ahí van a poder disponer de acceder a una publicación que hemos realizado el año pasado dentro de un grupo en el cual participa también el profesor Flavio
Landra y el profesor Esteban Battioni, que es un grupo que se llama Grupo País, Pacto Argentino por la Inclusión en Salud. Es un grupo que nació en el año 2013, que tiene por objetivo generar consensos para la reforma sanitaria. Y el año pasado hemos hecho una serie de encuentros que se han terminado desembocando en un libro que se llama Una vuelta a la pandemia en 12 semanas, en donde hay una mirada interdisciplinaria sobre la pandemia que yo creo que puede ser de mucha utilidad para complementar la bibliografía que le hemos recomendado. El trabajo final que van a tener que hacer, en principio hubiésemos querido que sea un trabajo aplicado, de tal manera justamente de poder llevar a la práctica alguna de las cuestiones que hemos estado viendo acá, es decir, desde el punto de vista más del ejercicio práctico de mirar la salud pública desde esa óptica. Pero bueno, la situación que nos trae la pandemia impide que se puedan acercar a algunos de estos lugares y recabar esa información. En consecuencia, va a estar planteado en términos de una monografía por un tema específico. Recomendamos especialmente que sea un tema vinculado a la pandemia de sus distintas ópticas. La presencia de la pandemia no ha dejado de tener presencia alguna de las patologías prevalentes crónicas, la diabetes, la hipertensión, cómo es el esquema de atención dentro de un sistema como el que estamos viviendo. Tiene que ser un texto escrito de manera cohesionada, coherente, tiene que tener un carácter sistemático y estructurado por las distintas partes, tiene que incluir información estadística con datos que permitan una discusión y permitan también hacer las observaciones, las referencias bibliográficas correspondientes. Tiene que tener como máximo de 10 a 15 carillas, como máximo, entre 12 y 15 carillas aproximadamente, según el tema abordado. Y respecto de los temas que nos interesa promover, van a tener que ser un poco aplicados justamente a la situación de la pandemia y las cuestiones de los temas que hemos estado transcurriendo en el programa que les he relatado, digamos. Es decir, van a tener que tomar la pandemia y el sistema de salud y tratar de ver ahí cuáles son las lecciones aprendidas, qué es lo que está sucediendo con el sistema, cómo se reacciona. Como ustedes saben, ahí toda la cuestión de las terapias intensivas, las vacunas, los elementos de medicación son claves y fundamentales. También en el área de recursos humanos, cuándo han aparecido cuellos de botella, dónde son las áreas en donde hemos empezado a tener problemas, la evaluación de tecnologías, que es lo que tiene que ver con cómo están planteándose algunas, ustedes saben, hay mucha presión del derecho, la judicialización de la salud, que está generando también presiones para introducir coberturas que no siempre tienen un valor agregado importante, sino que muchas veces son una responsabilidad de las modas o son una responsabilidad de los lobbies que se realizan, y en consecuencia Argentina hace mucho que está necesitando contar con una agencia de evaluación de tecnología de la cual carecemos, digamos, y es una limitación desde el punto de vista regulatorio, como van a ver ustedes a lo largo del ejercicio profesional, cada vez más importante. En cuanto a los contenidos, acá, Flavio, si pones la otra, van a ver ustedes que el trabajo va a tener una carátula en donde van a figurar título y los integrantes del grupo, van a ser como máximo 2 integrantes del grupo, van a poder ser de distintas, nunca me sale la palabra, en vez de comisiones, ¿cómo es el subgrupo de las comisiones? Son rotaciones que tienen las comisiones. Van a formar parte de pueden formar parte de distintas rotaciones. El tema de interés van a ser en base a los problemas que identifiquen y a las preguntas que se hagan. Van a tener que tener una introducción con la información que van a llevar a cabo para el análisis. El objetivo van a ser el desarrollo, que es lo que tiene que ver con el cuerpo propiamente dicho de la monografía.
establecer unos resultados y una discusión posterior que avale el trabajo, que muestre la evidencia científica de lo que están diciendo, las conclusiones y aquellas cosas que pueden llegar a quedar abiertas a futuro, y la bibliografía correspondiente con las referencias dentro del texto correspondiente. Bueno, lo que les decía antes, el trabajo tiene que ser presentado en Word, no lo presenten en PDF porque se los vamos a devolver, tiene que no exceder entre las 12 y 15 carillas, y después van a tener que presentar también un PowerPoint donde van a elegir ustedes los aspectos más importantes como para poderlo presentar ante el grupo y poder de esa manera compartir lo que han desarrollado y el conocimiento adquirido que nos van a transmitir a todos nosotros que vamos a estar escuchando y evaluando esa presentación. Para lo cual tendrán unos 10 minutos aproximadamente para poder exponer el tema seleccionado. ¿La otra? Bueno, estos son algunos de los temas. Vuelvo a repetirles, los temas tienen que mirarlos en función de las 6 unidades que vamos a ver acá: la unidad de economía, la unidad de sistemas, la unidad de gobernanza, la unidad de recursos, y la unidad de derechos y responsabilidades, y tratar de vincularla de manera directa con la pandemia y con las situaciones que se plantean dentro de ese marco. Bueno, creo al final de esta presentación va a estar esa bibliografía que yo les estaba comentando respecto del Grupo País, así que les vamos a pasar esta presentación y van a poder, ustedes pueden ingresar en la página del Grupo País y bajarse el libro de manera gratuita, simplemente poniendo el nombre, la referencia, pero bueno, me parece que es un complemento importante para pensar el tema después de su propia monografía, ¿no? Les aseguro que les va a generar un interés respecto de cómo enfocar la problemática de la pandemia. Así que bueno, no sé si estoy terminando acá, pero bueno, ahora Flavio comenzaría ya con la clase referida a la unidad 1 y damos comienzo a este recorrido. Gracias, Carlos. Como les mencionó el titular de Salud Pública, vamos a tratar de ver con ustedes los contenidos de la unidad 1, que un poco en el slide que están observando están los distintos puntos que vamos a avanzar durante la actividad de la clase de hoy, 12 de abril, lunes 12 de abril. Digamos, ¿sí? Que son las definiciones de salud pública, la evolución histórica, cómo se abordan los problemas de salud pública, las funciones esenciales, las actividades, la dinámica de la condición, los diagramas determinantes sociales de la salud, y una conclusión que es el final de la actividad, ¿no? Entiendo que ustedes a lo largo de estos 5 años de cursado de la carrera de salud de medicina han podido tener la posibilidad de leer, digamos, o de estudiar lo que tiene que ver con las distintas definiciones de lo que es la salud pública, y lo que nosotros desde la cátedra por ahí hemos estado intercambiando con los distintos docentes es de hacer el esfuerzo de todos y todas de que las definiciones de la salud pública tienen que estar de alguna manera conectadas con la pandemia del COVID-19, dado que no podemos quedarnos solamente con definiciones de años anteriores sin tener la capacidad o sin hacer el esfuerzo de vincular estas definiciones con la situación en la cual todos estamos inmersos, ¿no? Entonces, esta definición, digamos, ¿sí?, de Perris, de 1990,
Dice, la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir la dolencia, las discapacidades, prolongar la vida, fomentar la salud, la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las lesiones, educar al individuo en los principios de higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación, así como desarrollar la estructura social para garantizar a cada persona de la comunidad Profe, está silenciado el micrófono de usted. ahí. ¿Ahí está bien? Sí, ahí se escucha. Ah, gracias por decírmelo, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Salió la presentación. ¿Salió la presentación? Sí, dejó de compartir pantalla. Ah, perdón, ahora a ver si la puedo incluir. Teniendo problemitas. Ixela, ¿no? Sí, se me cortó, no sé qué pasó. Estoy tratando de volver a conectarme. Estoy desconectado, ¿no? Sí, por favor, ponela a ver si yo si la puedo ver yo también. Ponela, por favor. Ya está, ¿no? Ahora ya la estoy colocando. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Flavio no está? No. Se le habrá caído la conexión entonces. Espérame un minuto, ¿no? Bueno, les decíamos que vamos a iniciar aquí la unidad 1. Vamos a tratar de hacer un recorrido recordándoles algunas cuestiones vinculadas a la definición de salud pública y cómo es
la evolución histórica de este concepto, cómo se abordan los problemas de salud pública, y un tema que en los últimos años ha cobrado una importancia fundamental es cuáles son las funciones esenciales de salud pública. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la OPS han venido trabajando para definir claramente cuáles son las funciones esenciales. Sin embargo, muchos gobiernos han descuidado, si se quiere, el ámbito de la salud pública y muchas veces han confundido la salud pública con lo que es el modelo prestador propiamente dicho, ¿no? Esto es un tema que a nosotros nos interesa mucho remarcar, porque una cosa tiene que ver con la salud poblacional, con el enfoque de salud pública que significa justamente una mirada desde el punto de vista de la prevención, de la promoción de la salud, de la anticipación, si se quiere, de la problemática de salud, y otra cosa es el sistema propiamente dicho y cómo el sistema responde una vez que uno de alguna manera se ha superado, se ha sobrepasado esas limitaciones o se han superado esas vallas, esas coberturas previas. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de funciones esenciales damos una presencia fundamental a los estudios epidemiológicos, al trabajo de prevención, al trabajo del centro de salud como eje de entrada al sistema. Y en consecuencia un poco nos interesa mucho que este concepto, ¿por qué? Porque la pandemia nos ha traído de regreso fuertemente a la salud pública, al contexto general. En España, por ejemplo, se está discutiendo en este momento la creación de una agencia de salud pública que empiece a coordinar todo lo que tiene que ver con la prevención, la promoción de la salud en términos generales. ¿Qué termina sucediendo? Como el sistema es el que se lleva más cantidad de recursos, por la cantidad de recursos tecnológicos, de infraestructura y de recursos humanos, termina como absorbiendo la mirada y la importancia de la salud pública, y en consecuencia uno tiene que estar atento a esta situación. También vamos a ver el tema de las actividades dentro del marco de la salud pública y las dinámicas de la condición de salud y transmisión de la enfermedad, con un diagrama de los determinantes sociales de la salud que en los últimos años ha empezado a cobrar cada vez más importancia. La Organización Mundial de la Salud hizo una convocatoria internacional en donde terminó desarrollando un documento en donde se vuelve a la mirada de los determinantes sociales, vuelvo a repetir, justamente para evitar este sesgo que empiezan a tomar los sistemas, en donde lo tecnológico empieza a ser más importante que los determinantes que están detrás de la salud. La cuestión del medio ambiente, la cuestión de la situación de la distribución del ingreso, las cuestiones, digamos, de empobrecimiento, que son claves y fundamentales, la situación educativa de los países, y esto permitió que de alguna manera empezara a viabilizar esto. Hay un trabajo muy importante que ustedes lo tienen que conocer, que es los trabajos que hizo Lalonde. Lalonde se escribe Lalonde. Lalonde fue ministro de Salud de Canadá. Canadá entró tarde al sistema, digamos, en el sentido de que en los años 70 es cuando recién aprobó una acta única, una ley de salud. Sin embargo, históricamente tiene una mirada que evita justamente apartarse de la mirada de los determinantes, y convoca cada un periodo de años, de 10 años, a personalidades para hacer una mirada evaluativa del sistema y así poder plantearse alguna transformación. Pero ahora ya volvió Flavio, así que ya lo dejo para que continúe con su clase. Hola. Sí. Sí. ¿Se ve?
¿Ves, Flavio? Se tildó. Se tildó. Bueno, está visto que... Bueno, volviendo al tema, la salud pública la podemos definir como la ciencia, el arte de prevenir justamente las discapacidades, las... ¿Qué día hoy? ¿Qué día? Esperen que quiero retrasar. Acá. Entonces, decíamos, la salud pública es la ciencia, el arte de prevenir entonces dolencias, discapacidades, prolongar la vida y tratar de fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante fundamentalmente esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, veníamos hablando de eso, controlar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como algunas lesiones. Hay también acá un componente muy importante, como ustedes saben, de lesiones que provienen de la cuestión de la violencia y también provienen de la cuestión de la violencia y de los accidentes de transporte, ¿no? Los accidentes en la viales y de otro tipo. Así como las acciones de educar al individuo en los principios de la higiene, organizar los servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para todo el proceso de rehabilitación, así como el desarrollo de la estructura social que le asegure a cada miembro un nivel adecuado para el mantenimiento de la salud. Aquí en ese punto donde dice organizar los servicios, es muy importante el tema de la integración del sistema, ¿no? Lo vamos a ver cuando desarrollemos la cuestión sistémica, pero nosotros tenemos una fragmentación, como ustedes saben, importante de los sistemas. No tenemos toda la población dentro de un solo esquema, como un sistema nacional de salud, y muy probablemente no la tengamos nunca. Va a ser muy difícil que Argentina pueda desarrollar un sistema único de salud, por lo menos a nivel nacional. No digo que alguna provincia no pueda intentar un camino de ese tipo, pero a nivel de la nación va a ser muy difícil por lo arraigado que está ya en la sociedad, en la cultura política, incluso el tema de la separación y la organización de alguna manera fragmentada. Es decir, no se puede pensar que de la noche a la mañana pueden desaparecer las obras sociales o puede desaparecer el PAMI sin ninguna consecuencia. Sin duda eso va a tener un impacto y podría llegar a tener un impacto importante. También es cierto que las provincias han sido renuentes a tomar un protagonismo y a trabajar en la organización del sistema para poder estructurar un esquema, vuelvo a repetir, de donde esté integrado el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Muchas veces observamos que los centros de salud son un recurso donde la persona va cuando va una vez y no encuentra respuestas y en definitiva después termina yendo al hospital público y generando una demanda espontánea con el ingreso de gente que va muchas veces al hospital por cuestiones menores, por cuestiones que tienen que resolverse en otros ámbitos que no requieren el nivel de complejidad y el nivel de respuesta que tiene un hospital. Incluso el mismo Hospital Garrahan, que como ustedes saben es el hospital de pediatría nacional, que podría llegar a tener una gran capacidad de resolver los casos más complejos, tuvo que organizar una red de alguna manera de contención para evitar de que las guardias se llenen de chicos que los padres terminan llevando al hospital porque no tienen un centro de salud a donde poder responder ante un problema de un resfriado o
problema de una necesidad menor que se puede resolver, vuelvo a repetir, en otro ámbito. Esto es una cosa que se tienen que grabar ustedes. Es consecuencia de una mala organización que una persona vaya a hacerse atender a un lugar que está por encima de lo que esa persona necesita, porque es una ineficiencia y es una ineficacia importante en ese sentido, ¿no? Porque voy a tener a médicos preparados para para una actividad mucho más compleja, atendiendo a algo menor. Pero bueno, nosotros tenemos desgraciadamente un sistema en donde el primer nivel no contiene y en consecuencia la gente naturalmente hace aquello que tiene que hacer para sobrevivir, que es irse a atender al lugar en donde están los recursos y donde va a estar la gente y van a estar las respuestas que le van a poder dar. La gente no se pone a ver si eso está bien o está mal. La gente va a donde le van a dar atención. El que tiene que organizar el sistema adecuadamente es, en este caso, el Estado o el sistema de obras sociales, porque de esa manera va a lograr que, fortaleciendo el primer nivel, la gente termine, digamos, sacando a la gente del segundo nivel y de la alta complejidad, porque son casos, vuelvo a repetir, que se pueden resolver en ese nivel que no significa demasiada complejidad. Otras definiciones de salud pública que podemos encontrar son, como ustedes saben, el estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solo ausencia de afecciones o enfermedad, una definición muy amplia que requiere un enfoque también muy amplio y diversificado. La posibilidad de realizar una vida social y económicamente productiva, justamente este es uno de los temas que nos pone, que nos genera un dilema clave, importante respecto de la situación que nos plantea la pandemia y algunos instrumentos que se están utilizando para la misma, como es el caso de la cuarentena, o el perfecto y continuado ajustamiento del hombre a su ambiente. También otro capítulo que colega y que relaciona fuertemente a la salud con el medio ambiente. Hay decisiones que escapan al área sanitaria, que tienen que ver muchas veces con decisiones económicas, con decisiones sanitarias, de medio ambiente, que tienen en definitiva un impacto final sobre la salud de la población. Dentro de lo que es la evolución histórica de la salud pública, lo que observamos es inicialmente una fuerte acción gubernamental. La salud pública naturalmente es una función esencial del sector público. No podemos pensar que una obra social pueda tener un programa de salud pública, sino que claramente la salud pública es una función esencial del Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Esas acciones de salud tienen la participación del gobierno y de la sociedad organizada, es decir, del público. Necesitan también de la participación del público y del vínculo con el público. Tenemos servicios no personales de salud, aquellos que por ejemplo, que se aplican al ambiente, por ejemplo, el caso de saneamiento, como veníamos diciendo antes. A veces los ministros de salud se quedan vuelvo a repetir, con esa porción de la salud que tiene que ver con el sistema y se olvidan que salud es también trabajar con el ambiente, es también trabajar con el transporte, ¿no? Es también trabajar con el sistema educativo y eso, es decir, cuando uno trabaja en salud pública tiene que estar de alguna manera en los bordes, tratando del sistema, tratando de lograr una inserción en ese sentido. También tenemos servicios personales que van a ser de naturaleza más preventiva, que van a estar dirigidos a grupos determinados, por ejemplo, la atención de la salud materno-infantil. Hay algunos programas en la Argentina que surgieron de la mano de la salud materno-infantil,
como fue en su momento el programa Nacer, y que después se fueron transformando en un programa público, bueno, que es un programa que hay que mirar atentamente. Hoy ese programa Nacer se llama Sumar, es un programa que podría haber tenido un destino, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años, pero podría ser un esquema muy interesante para desarrollar la salud en las provincias, ¿no? Y después tenemos también todo lo que tiene que ver con padecimientos de alta frecuencia o peligrosidad, y ahí también tenemos respuesta a través de programas que se incluyen dentro de ese esquema. Flavio, ¿pudiste volver? Sí, puedo volver. Hemos tenido problemas con internet acá en el Instituto CONI. Bueno, te dejo, yo estoy, a ver, acá, si querés seguir vos, así continuamos con la clase. Dale. Dentro de los problemas de salud pública de nuestro país, con el tema de lo que tiene que ver con la pandemia, nosotros lo que tenemos que de alguna manera tener en cuenta es que estos problemas que uno pudo y puede observar sobre el tema de cuáles son las dificultades que hemos y que estamos teniendo, es que, como sabemos, digamos, ¿sí?, ha habido y sigue habiendo problemas con acceso a la educación, a la promoción de la salud, y sobre todo a fuentes confiables de información debido al excesivo uso de las redes sociales a nivel nacional y mundial, que hacen que muchas veces eso genere en la población dudas sobre lo que es más actual ahora, el tema de las vacunas, por ejemplo. Pero a su vez, a todo esto uno tiene que también agregarle que, dado que los distintos gobiernos a través de sus ministerios de salud se enfocaron en atender los problemas relacionados con el COVID-19, eso generó una desatención en las enfermedades no transmisibles y en las otras enfermedades infecciosas, que generó también un pobre acceso a la calidad de atención y dificultades, incluso con los mismos protocolos se proponen para usar, digamos, sí, en la pandemia. Ustedes se acuerdan, durante los meses de abril, mayo, junio del año pasado, de que no había los equipos de protección o que no había gel, y que eso, como había una altísima demanda a nivel internacional y nacional, los que estábamos trabajando en la atención de la demanda de atención de pacientes, nos generaba mucha incertidumbre y miedo. Muchas veces nos tocó tener que realizar las atenciones sin contar con las medidas, con los medios necesarios para poder atender correctamente esos problemas, y que eso generó justamente situaciones de mucha tensión, porque ante las demandas que hubo y que hay con respecto a recibir atención, todas estas cuestiones que tienen que ver con déficit en los distintos sistemas de salud, nacionales, provinciales y locales, es lo que de alguna manera provocó, digamos, ¿sí?, todo esto que estábamos mencionando anteriormente. La falta de acceso a la atención del riesgo global, que tiene que ver en parte también con las enfermedades crónicas no transmisibles, por las cuales ustedes saben que la que causa mayor mortalidad o morimortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso ha provocado también una desviación del foco en solo tratar de dar mayor respuesta a los problemas que tienen que ver con el COVID-19, ¿no? Y cuando uno habla de un marco ilegal inadecuado, porque
ustedes han visto, el Poder Legislativo Nacional y los provinciales han tenido que tratar de salir a discutir distintas leyes que se tienen que poner en tono a la situación actual en la cual está inmersa toda nuestra sociedad. Y más allá de todo esto, supongo o suponemos que a ustedes le deben haber preguntado por la ivermectina, por ejemplo, antiparasitario para el tratamiento o prevención de los casos de COVID-19, o de otros tipos de medicamentos, digamos, ¿sí? Se hizo, digamos, de alguna manera una situación en la cual hubo y hay, digamos, ¿sí? En la sociedad una demanda de ciertos medicamentos sin ningún tipo de evidencia científica sobre si conviene o no tomarlo o si conviene o no acceder a ese tipo de tratamiento. De hecho, en distintas sociedades científicas, los organismos internacionales, hemos pasado por situaciones en las cuales durante los primeros meses de la pandemia no se recomendaba en todo el mundo el uso del barbijo. Ustedes se acuerdan de eso. Y bueno, y hoy por hoy el tema del barbijo, creo yo que como el distanciamiento, como el lavado de manos, o como el tema de las burbujas en las escuelas, por ejemplo, para poder tener actividad de los alumnos de la escuela primaria y secundaria sobre todo, son cosas que han ido generando a través de estos últimos meses y que hemos ido incorporando y aprendiendo, ¿no? De cómo manejar la situación de lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Carlos, ¿podés pasar al siguiente? Carlos. Sí, Flavio, ahí la pasé. Bueno, porque yo no lo tengo. ¿Vos no lo ves? A ver. Hola, ¿me escuchan? ¿Y no las ves? ¿No las ves, Flavio? Sí, a ver, estoy viendo. Ahí la estoy viendo, perdón. ¿Ustedes ven ahí bien? ¿Ahí están? Bueno. Sí, se ve. Sí, bueno. Cuando hablamos de la definición de los problemas de salud pública en el marco de la pandemia, vemos el tema de lo que tiene que ver con la definición del problema en la etapa individual más importante, que tiene que ver, es el siguiente, Carlos. Ahora se salió, ¿no? Sí, se salió. ¿Vos la ves? No, no la veo. Ahí está. A ver, la vuelvo a compartir. ¿Qué día hoy? Ahí está. Bueno, perdón con el tema de... Ahí está. Las preguntas que debemos responder para la definición del problema de salud pública, digamos, si de alguna manera abordan o tratan de abordar cuáles son los problemas o cómo debemos abordar desde la salud pública las distintas situaciones que se pueden presentar en la comunidad, ¿sí? Tratando de responder a las preguntas que tienen que ver con cuál es el problema que se quiere abordar, en qué persona, qué lugar o dónde o cuándo, digamos, ¿sí? Se puede abordar dicho problema en las personas y el lugar indicado. El siguiente, Carlos. El que, digamos, sí, teniendo en cuenta el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, uno sabe que afecta a los pulmones, a otros órganos, que el riesgo de padecer esa enfermedad no solamente tiene que ver con la edad y el sexo, sino también con el grado de inmunidad, sobre todo las condiciones de salud,
los determinantes sociales, económicos y demográficos que pueden inclusive estar afectando a una comunidad determinada, ¿no? El tema, el siguiente, Carlos, el tema de lo que, cuando uno dice quiénes, ya para ser más específicos, y como todos sabemos, los grupos de edad más avanzados son los que de alguna manera han tenido y siguen teniendo mayor mortalidad, más allá que de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, del coronavirus, pueden provocar mayor afectación en población más jóvenes, y eso se está viendo en países en donde hay mayor cantidad de casos de coronavirus, en donde se ha visto que el grupo etario que se ve afectado incluso es por debajo de los 65 años, ¿no? No obstante, siempre las condiciones en las cuales vivan las personas es un factor de riesgo que de alguna manera provoca que las personas puedan tener mayores posibilidades de enfermar y morir, ¿no? Siguiente, Carlos. En donde, teniendo en cuenta el COVID-19, tiene que ver con este tema de los lugares en donde no se puede cumplir con el distanciamiento, que de alguna manera está recomendado, pero a su vez también ustedes vieron que durante el mes de abril se le pide a las personas que trabajan en las oficinas que puedan hacer su trabajo desde su domicilio para justamente evitar el tema de no tener la posibilidad de garantizar ese distanciamiento de 1,5 metros o 2 que tiene que haber en los lugares, ¿no? Más allá de la ventilación, del lavado de manos y barbijos. Como ustedes saben, muchas de las oficinas públicas y privadas es difícil poder contar con ese distanciamiento. Por eso es que muchas empresas han decidido y siguen decidiendo que sus empleados trabajen desde su casa, ¿no? Y de hecho que hay lugares que por condición, como son los hogares en donde residen las personas mayores, o los hogares donde viven las personas con capacidades diferentes y que tienen comorbilidades, esas personas tienen mayores posibilidades también de poder generar situaciones muy problemáticas, muy graves, ¿no? Siguiente, Carlos. Cuando ustedes han visto que la pandemia de COVID ha generado mayor cantidad de casos durante los meses de invierno o durante las épocas invernales, más allá de que durante las estaciones de menos frío y en donde no se ha respetado los protocolos de distanciamiento, de uso del barbijo, etc., también ha provocado, digamos, un brote o un rebrote de casos que ha generado mayor demanda en la atención en los sistemas de salud y bueno, y consiguientemente el colapso que ha provocado y sigue provocando en algunos países o en algunas regiones de nuestro país también. El siguiente, Carlos. Dentro de las actividades de salud pública, como ustedes pueden ver, básicamente la hemos dividido en 4, ¿no? La protección a la salud, que tiene que ver al control dirigido al medio ambiente, digamos, que eso, como hemos visto por el tema de la pandemia, ha generado y sigue generando situaciones en donde en determinados países de Latinoamérica eso provoca, digamos, o sigue provocando, ¿no? Situaciones que pueden aumentar los riesgos de diseminación de la enfermedad. Lo de la promoción de la salud, digamos, sí, pendiente a cada persona, a la población, a la comunidad,
promoviendo adopciones de estilos de vida saludables en el marco de la pandemia, también, digamos, sí, no solo hemos tenido la posibilidad de poder observar situaciones en las cuales los distintos organismos nacionales, internacionales, las sociedades científicas se han contrapuesto en determinadas informaciones, sino que la misma población, digamos, ¿sí?, a través de las redes sociales busca informarse de una forma en la cual no siempre es la más adecuada, ¿no? Y en ese marco yo creo que la pandemia ha provocado esto que dijo el titular, Carlos Basalio, por el tema de por qué que de alguna manera, digamos, ¿sí?, la salud pública ha tenido y tiene un rol preponderante en lo que tiene que ver con la comunicación. Entonces, en ese marco yo creo que es muy importante esto de que se pueda mantener la actividad en las escuelas, porque a través de las niñas y los niños que van a la escuela se puede llegar con información más seria o con más evidencia a la comunidad para que podamos empoderarla, para que podamos suministrarle todos los conocimientos o la información que necesiten para poder tener una visión más completa y segura de la situación, ¿no? Cuando hablamos de prevención y control de enfermedades basadas en intervenciones de prevención primaria, secundaria y de prevención terciaria, en ese marco yo creo que por la pandemia de COVID-19 hemos aprendido que muchas de las cuestiones que tenían que ver con los temas cotidianos, ¿no? No solo de lavarse las manos o de temas de los controles, digamos, sí, de los controles que dejaron de hacerse no solo las embarazadas y los niños, sino las personas con problemas cardiovasculares, respiratorios o oncológicos. Entonces, eso de alguna manera marca un rumbo en el cual nosotros tenemos un rol importante desde las universidades públicas, desde las facultades de medicina sobre todo, para tratar de contribuir a que toda esa situación de prevención de enfermedades se maneje de una manera mucho más eficiente, ¿no? Y cuando hablamos de restauración de la salud, que son las actividades que se realizan para recuperar la salud en caso de su pérdida, que son responsabilidad de los servicios de asistencia, nosotros podemos entender de que cada vez más estamos viendo, ¿sí?, que aquellos pacientes que son externados del sector público y privado, ya sea porque estuvieron internados en piso o en terapia, al poco tiempo de estar dado de alta, vuelven, ya sea por complicaciones más graves o por otro tipo de complicaciones, o incluso lo que todos estamos observando, las secuelas que aparecen en las semanas o meses de haber pasado por el virus SARS-CoV-2, que todo esto es lo que hoy por hoy, digamos, es en lo cual nosotros debemos no solo tener una mirada mucho más amplia, sino tratar de incorporar aquellos conocimientos que nos permitan realmente lograr que la comunidad pueda tener esa información y sobre todo las personas que son hospitalizadas, tener un adecuado seguimiento post-COVID, digamos, para que no tengan que volver a estar internado o que las secuelas le queden de por vida. El siguiente, Carlos. Dentro de las funciones esenciales, como ustedes saben,
y ya se lo mencionó el titular de Salud Pública, está en el marco de que fueron desarrolladas hace más de 20 años por la Organización Panamericana de la Salud a partir de lograr que los distintos ministerios de salud de los países de Latinoamérica pudieran tener directrices que le permitan llevar adelante políticas sanitarias con respaldo necesario para poder llegar a toda la comunidad, pero sobre todo a la población más vulnerable. Siguiente, Carlos. Dentro de esto que acabo de mencionar, ¿sí? Lo que tiene que quedar claro es que dentro de esas 11 funciones esenciales de salud pública se han definido un conjunto de actividades que todos estos países de Latinoamérica deben llevar a cabo, ¿sí? Y entre las cuales uno, para tratar de ordenarlas, uno dice, bueno, a partir del conocimiento de la situación de la salud de la población, uno puede, obviamente, llevar adelante un montón de actividades. Eso mismo permite hacer un diseño de estrategias e intervenciones para abordar esa situación de salud encontrada y el diseño de esos planes para ponerla en marcha, que son las funciones 3, 4 y 5. Siguiendo con esto, el monitoreo, el seguimiento de las intervenciones tiene que ver con las funciones esenciales del 6 a la 10. Por lo cual, ustedes pueden ver que estas funciones esenciales, digamos, ¿sí?, deberían ser adaptadas en cada país de Latinoamérica a la situación actual de la pandemia, porque, como ya se mencionó, digamos, como ya se lo hemos mencionado a ustedes, lamentablemente, la pandemia del COVID-19 ha desplazado, digamos, ¿sí?, la atención de la población a través de los recursos de cada Ministerio de Salud, de cada país, a atender mayoritariamente los problemas que tienen que ver con la pandemia. Se ha dejado de lado el resto de los problemas de salud que entendemos que es algo que deberíamos intentar retomar en el marco de la situación de inequidad, en el marco de la situación de un aumento de la pobreza en la mayoría de los países de Latinoamérica, y que por supuesto que eso, ¿sí?, ha generado y sigue generando situaciones por las cuales es muy difícil entender por qué muchas veces acciones que tienen que ver con situaciones que están ligadas a las enfermedades crónicas no transmisibles, pero también a las enfermedades transmisibles, tienen que volver a retomarse para ser atendidas adecuadamente. Y la última función esencial tiene que ver con las intervenciones de casos o de emergencia o desastres, como pueden ser los tsunamis, los terremotos, las inundaciones, etcétera, que imagínense si a la situación en la cual están inmersos la mayoría de los países del mundo, y sobre todo de Latinoamérica, que podamos tener al problema que está actualmente, algún tipo de emergencia o desastre como el que yo mencioné anteriormente. Entonces, en ese marco yo creo que estar organizados, ¿sí?, para tratar de dar respuesta a ese tipo de emergentes o de situaciones nuevas es también una situación en la cual no solo los organismos internacionales, nacionales, sino que las distintas universidades debemos estar atentos para tratar de dar respuesta en caso de ser necesario. Siguiente, Carlos. En la dinámica de salud y enfermedad, lo que podemos ver, gracias Carlos, es que cuando las personas están sanas, pueden tener el riesgo de contacto con el agente causal. Y uno puede entender por qué pasamos de estar sano a estar afectado o enfermo, y que ese riesgo de enfermar, digamos, ¿sí?, tiene necesariamente un vínculo entre el equilibrio entre el organismo
humano y el agente causal. Por lo tanto, teniendo en cuenta el tema del COVID-19 o del SARS-CoV-2, del coronavirus SARS-CoV-2, uno puede observar, digamos, ¿sí?, que las personas que no tienen comorbilidades, las personas que tienen sus defensas en perfecto estado, probablemente la exposición al agente causal, que sería el SARS-CoV-2, como dije anteriormente, quede de alguna manera retenido, digamos, ¿sí?, por las defensas del organismo de las personas, y que transite como una cuestión totalmente asintomática o con un cuadro de resfriado o cuadro respiratorio leve, pero aquellas personas en las cuales tengan comprometidas sus defensas o que tengan comorbilidades o que tengan una edad determinada, probablemente eso puede generar, como todos sabemos, situaciones de complicaciones en su salud que no solo la pueden llevar a su hospitalización, sino también a la muerte. Siguiente, Carlos. Entonces, en la dinámica de la condición de salud de la tuberculosis, por dar un ejemplo, tenemos un periodo prepatogénico en donde está el huésped, el ambiente y la gente, y hay un equilibrio entre estos elementos que pueden ser o no, digamos, ¿sí?, interrumpidos, ¿sí?, y que eso tiene que ver, digamos, ¿sí?, con cuestiones que van desde la educación, la promoción de la salud y la prevención específica en la comunidad. De hecho, como todos sabemos, los niños y niñas recién nacidos, todos tienen que recibir la vacuna contra la tuberculosis. Es muy probable, porque han pasado y siguen pasando situaciones en las cuales, por distintos motivos, algunas madres no pueden tener acceso a esa vacunación y esos chicos que no son vacunados tienen un riesgo elevado de hacer complicaciones serias por tuberculosis, ¿no? Entonces, que tiene que ver no solamente con la meningitis, sino con la tuberculosis diseminada o tuberculosis miliar. Con lo cual, ustedes pueden ver que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con una prevención específica, que es la vacuna en los recién nacidos, y que, si bien es cierto, eso está garantizado desde el punto de vista de las distintas maternidades a nivel nacional, provincial y local, pueden suceder situaciones como han sucedido, en donde no se cumpla. Pero si uno se va, ¿sí?, ya a personas adultas jóvenes o adultas más grandes, y teniendo en cuenta que la epidemiología, el comportamiento de la epidemiología de la tuberculosis tiene que ver con que la mayor parte de las personas que se afectan de tuberculosis están entre los 20 y 30 años en Argentina, bueno, ahí uno sabe que muchas veces ese tipo de situaciones se generan porque justamente hay mayor exposición, digamos, ¿sí?, al bacilo de Koch, y obviamente que no hay, digamos, ¿sí?, un diagnóstico oportuno, porque muchas veces esos casos consultan hasta 3, 4 o más veces por tos, catarro, pérdida de peso, febrícula, etc. Y eso probablemente en muchos de esos casos la enfermedad continúa, digamos, ¿sí?, provocando daños a veces que son irreversibles, no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel de otros lugares, porque la tuberculosis afecta a todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y por supuesto que eso también va a tener que ver con el pronóstico de la enfermedad y ver cómo se puede llevar adelante la rehabilitación de ese caso, ¿no? Siguiente, Carlos. Siguiente, Carlos. Bueno, dentro del dengue, lo que nosotros
podemos ver es este slide hecho por la doctora López Ayala, en donde vemos claramente cómo en el ciclo de transmisión del dengue, el mosquito se alimenta y adquiere el virus a través de la picadura, se produce una viremia que era un periodo de incubación que va de 5 a 15 días aproximadamente, y otro de incubación extrínseca que puede ir de 15 a 30 días, en donde probablemente aparezca la enfermedad. Y ahí es donde uno tiene que ver, digamos, sí, que dado la situación de la pandemia en este año y meses, y dado el confinamiento, dado el aislamiento que se ha generado sobre todo durante el año 2020, las personas al estar más tiempo en sus domicilios, en sus lugares, ha provocado un aumento de casos a raíz de que el virus, como todos sabemos, del dengue vive en los domicilios de las personas que pueden tener dengue, ¿no? Y todo esto creo que contribuye de alguna manera a incrementar los casos de situaciones que pueden generar problemas que llevan al colapso de la atención de las pacientes o incluso de lo que todos hemos visto con las llamadas telefónicas, en donde a través de las llamadas telefónicas se ha intentado tratar de dar respuesta a la falta de recursos que tienen que ver con buscar atención no solo en los hospitales, sino en el sector privado. Siguiente, Carlos. Dentro de los diagramas de los determinantes sociales de salud, digamos, ¿sí? Vemos que hay distintos tipos de diagramas, ¿no? El diagrama básico, el hospedador, agente, ambiente, más el vector, digamos, ¿sí? Que lo podemos aplicar a tuberculosis, a dengue, etc. Hasta el diagrama siguiente, Carlos, que tiene que ver, al siguiente, que tiene que ver, digamos, sí, como lo vimos anteriormente con la tuberculosis, ¿no? En donde, como en realidad se les mencionó a ustedes, el bacilo de tuberculosis es necesario, digamos, para producir la enfermedad, pero se tiene que dar siempre en un contexto social, ambiental y de condiciones personales que pueden llevar adelante, digamos, sí, ese desequilibrio que mencionamos anteriormente del periodo prepatogénico, patogénico y provocar todas las alteraciones que produce, digamos, sí, una situación como la que mencionamos, ¿no? Siguiente, Carlos. Dentro de lo que tiene que ver con la tríada ecológica, que es lo que le mencionamos como el primer diagrama de determinantes básicos, donde tenemos la tríada del huésped, el ser humano, el ambiente, el mosquito, digamos que es el que circula con mayor frecuencia, el agente causal, digamos, sí, que lo provoca. Esto que de alguna manera uno puede mostrar en este slide, es lo que a lo cual los distintos equipos de salud, las distintas regiones de la provincia de Santa Fe, han estado y siguen trabajando, no solamente con el descacharrado, sino también con el tema de poder llegar a la comunidad para poder facilitarle todas las acciones que puedan llevar en su domicilio para controlar el tema de la presencia del mosquito, ¿no? Fíjate, Carlos. Estos son los factores que pueden asociarse a un mayor riesgo de la enfermedad, digamos, ¿sí? Y que se acuerdan que nosotros hablamos sobre los casos de COVID-19, no solamente tienen que ver con las características del operador, el tipo de agentes, digamos, ¿sí? Y los factores ambientales, sino también, como ha quedado claro en esta pandemia, los factores que pueden asociarse a un mayor riesgo tienen que ver también con situaciones en las cuales la médica y el médico tienen que tener necesariamente una mirada mucho más integral ante
atención de un caso individual, en donde no nos podemos quedar solamente con lo que podemos dar respuesta por la consulta que viene el paciente sobre molestias diversas o sobre situaciones que puedan generar problemas con la vida de la persona, sino que en esto me parece que es muy importante entender que esta pandemia, como dijo el titular, que vino para quedarse por muchos años, ha generado y sigue generando no solamente incertidumbres y miedos, sino situaciones en las cuales el bienestar de las personas, que uno tiene que ver de una manera mucho más integral, nosotros como médicas y médicos tenemos que necesariamente trabajar en equipo, digamos, trabajar integralmente, con una mirada mucho más abarcativa que solo atender los problemas de salud. Y en ese marco, ustedes sabrán mejor que nosotros que esta pandemia ha generado situaciones que han tenido que ver con la desocupación, por ejemplo, o situaciones en las cuales han provocado situaciones de conflictos familiares de distinto tipo, y eso por supuesto que agrava la presencia de problemas de salud, digamos, ¿sí? O de problemas que pueden estar relacionados con la salud y que necesariamente nosotros debemos intentar de conseguir dar algún tipo de contención, digamos, ¿sí? Pero a su vez también de propuestas, digamos, ¿sí? Para que esas personas se sientan apoyadas, contenidas, dado, digamos, ¿sí? La situación en la cual todos, absolutamente todos, estamos afectados, ¿no? Por esta pandemia del COVID-19. El siguiente, Carlos. Entonces, dentro de los modos de transmisión de la enfermedad, ¿sí? Tenemos, por supuesto, dentro de lo que dice ahí, directa o indirecta, digamos, ¿sí? Que uno puede interpretar, digamos, ¿sí? Como vehículo común, digamos, y el vector, digamos, ¿sí? Como una modalidad de transmisión de una enfermedad indirecta. No obstante eso, si esto uno lo aplica lo que tiene que ver con el COVID-19, uno dice, bueno, ¿cómo me pude contagiar del COVID-19? ¿Cómo pude si yo estoy aislado o uso el barbijo, el alcohol en gel, y sin embargo me enfermé del SARS-CoV-2? Bueno, entonces uno se da cuenta que el cuadro de transmisión de las enfermedades que tienen que ver con las enfermedades infecciosas virales es mucho más amplio de lo que uno pueda sospechar a partir de lo que ha sucedido con esta pandemia, en donde entendemos que esto de, por ejemplo, de usar alcohol para rociar las bolsas que uno recibe de los delivery, o si uno va al supermercado, uno tiene que tener la precaución no solo de lavarse las manos antes de ingresar y cuando llegue, sino que ustedes se acuerdan el año pasado de las situaciones de que muchas veces hemos tenido que sacar la ropa porque se suponía que eso podía transmitir el virus. Bueno, muchas de esas cuestiones, digamos, sí, que tienen que ver con la transmisión de la enfermedad, son todas cosas que se han ido evaluando y estudiando a través de estos meses, y distintas evidencias científicas han podido avalar o desacreditar indicaciones o recomendaciones con respecto al tema de cómo frenar la diseminación, la transmisión del COVID-19. Y creo que en este sentido nosotros como Facultad de Medicina
nosotros como miembros de la comunidad, pero teniendo un factor importante, tenemos que tratar de informar adecuadamente sobre cuáles son las maneras de transmisión de la enfermedad del COVID-19 para evitar que la información basura que circula en las redes sociales o en distintos medios de comunicación no provoquen no solo confusión, sino la toma de decisiones equivocadas. Por eso creo que es importante que podamos tener en presente, digamos así, lo que se recomienda de sociedades científicas o de las universidades públicas o privadas sobre cómo debemos prevenir la transmisión de la enfermedad del COVID-19. El siguiente, Carlos. Estamos terminando. Para más o menos ir cerrando esto, dentro de los diagramas determinantes tenemos los factores determinantes que tienen que ver con la tuberculosis, con el dengue, perdón, en donde vemos claramente que el agente causal, el Aedes aegypti, digamos así, provoca no solo la mortalidad, sino cuestiones que tienen que ver con problemas sociales, económicos e incluso de ausentismo laboral por la fiebre, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver sobre estos diagramas, ¿sí? Es que, siguiente Carlos, tenemos que ver que uno tiene que tratar de siempre vincular las distintas situaciones que tienen que ver con los problemas de salud para ver desde las estrategias de atención primaria de la salud, colocar a la población en el centro de la atención y alrededor de los servicios, ¿no? Para articular un enfoque de derecho a la atención de la salud, es necesario que tengamos en cuenta tres niveles de análisis. El nivel macrosocial, digamos, ¿sí? Que establece las reglas que inciden en el cumplimiento del derecho a la salud. Nivel intermedio, que es la implementación de los mecanismos operativos para garantizar la participación social, la comunicación y la información en la población, más los trabajos que tienen los distintos organismos no gubernamentales e intersectoriales, y el nivel micro, en donde están no solo los hospitales, sino los CAPS, para poder llevar no solo la información, sino todo lo que tenga que ver con las acciones a la población que de alguna manera lo necesita. En ese marco, dentro de la población que más lo necesita, nosotros tenemos que estar también enfocados a la población vulnerable. Cuando hablamos de población vulnerable, no hablamos solamente de personas enfermas o con comorbilidades, sino que hablamos de embarazadas, hablamos de bebés, hablamos de ancianos, ¿sí? En donde uno tenga presente el tema de cuáles serían las acciones que se deben tener siempre presente a partir de la evidencia que lo respalda, ¿no? Entonces, entendemos, para cerrar, que todos nosotros debemos saber que tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena para seguir mejorando la situación de la salud de nuestro país, de nuestra provincia, y tratar de sentirnos conformes con lo que hacemos. Dentro de la biografía, como ya se lo mencionó el titular de Salud Pública, Carlos Basalio, tienen en el slide, ustedes ahí ven, digamos, sí, algunas de las referencias biográficas, digamos, sí, como también el libro que le mencionó Carlos sobre el Pacto Argentino, digamos, sí, que tiene que ver, digamos, con esto de que ustedes lo pueden bajar para complementar la biografía que nosotros les recomendamos no solo para la unidad 1, sino para la siguiente unidad de salud pública. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Carlos, ¿vos querés decir algo? Bueno, ya estamos en el cierre, así que si no hay ninguna pregunta, espero que se haya entendido la monografía.
Les vamos a pasar nuestros correos electrónicos para que consulten las dudas y bueno, y los esperamos en el próximo encuentro. Así que bueno, muchas gracias por la atención y saludos.